Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Nuevo Despertar Radio, un programa especial para miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña el día de hoy nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Erzbi Ben Daniel. El día de hoy, hermanos, vamos a dar continuación al comentario, a la reflexión de la parashá semanal, la cual corresponde esta semana a la parashá número 49, que lleva por título Ki Tetse. Tengo yo aquí la traducción a esa palabra como cuando salgas, cuando salgas. Esta parashá da inicio en Deuteronomio 21:10 y concluye en Deuteronomio 25:19. Nos estamos acercando cada vez más al final del libro ya de Deuteronomio y al final del relato de la Torá también, ¿verdad? En esta parashá está bastante interesante, hermanos. Vamos a estar conversando acerca de cómo se presentan diferentes leyes, diferentes instrucciones para el pueblo de Israel. Vamos a ver ciertas leyes que se mencionan sobre la castidad, sobre los excluidos de la congregación. Se nos mencionan también leyes sanitarias, leyes humanitarias y también un mandamiento se presenta al final de esa parashá que tiene que ver con respecto a exterminar a Amalek. Esta viene siendo como un testigo de este mandamiento porque ya se nos había mencionado este detallito de Amalek en otra parashá de la misma Torah. Así que, hermanos, tomen asiento, disfruten, tomen nota y damos por iniciado este programa. Bendiciones, bienvenidos, hermano Miguel, hermano Tzvi, qué gusto poder compartir con ustedes una vez más. Shalom, shalom. Lo que es traducido más bien de cuando vayas en la Reina Valera, literalmente cuando salgas, es kitetse, y va a hablar de uno de los tantos mandamientos que aparecen en esta parashá. De hecho, si tenemos, según la cuenta de Maimónides popular, los 613 mandamientos, hay 74 que aparecen en esta parashá solamente. ¿Okay? Como tenemos los 10 mandamientos, que son los más famosos, pero sabemos que hay más mandamientos fuera de los 10 mandamientos. Todo tipo de cosas que ayudan a las personas a regir su vida dentro de una sociedad, como respetar a los demás, qué derechos tiene uno, y ciertos de estos mandamientos van a tener que ver muchísimo con el contexto temporal del antiguo Medio Oriente. ¿Okay? Entonces, a veces cuando uno lee la Biblia hoy en día, la trata de interpretar a través de los lentes de la vida moderna, pero nosotros vivimos en un tiempo determinado de la historia de la civilización. ¿Sí? Hay muchísimas cosas hoy en día que la gente de tiempos bíblicos no tenía que preocuparse, ¿sí? Como por ejemplo, qué sé yo, algo que me es familiar a mí, poner filtros para proteger el contenido de internet que mis hijos pueden ver a través de sus teléfonos celulares o tablets. ¿Sí? Moisés no tenía que preocuparse por eso. ¿Sí? Son cosas que suceden hoy en día. Y de la misma manera había cosas que sucedían en ese entonces que hoy no nos tenemos que preocupar, pero que también eh, pueden sentirse un poco ajenas o extrañas o a veces choqueantes, ¿sí? Como es el tema que ocupa el primer segmento de esta parashá, Kitetse, cuando vayas o cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y ejecutes una victoria. Si entre los cautivos hubiese una mujer que deseas tomar como mujer, ¿cómo le vas a permitir que se enlute por
que acabas de matar a toda su familia, básicamente, pero luego de eso la puedes tomar por mujer, ¿ok? Y si no te agrada, la dejas ir libre a su propia voluntad, o sea, no la tomas como esclava. Eso es ejecutar bondad, ¿ok? En el Medio Oriente antiguo. Hoy en día, obviamente, es completamente distinto, pero eh, esta era la vida que se vivía en ese entonces. ¿Ok? Entonces, los estatutos y las leyes tienen que ser dadas en relación a cómo se vivía en ese entonces. Una comparación muy básica es acá en Estados Unidos, se habla de hace 200 años, la población negra en su mayoría, aunque también había esclavos blancos, irlandeses y de otros lugares, pero mayoritariamente la población negra era esclava, ¿sí? Hasta la emancipación, ¿sí? En el mediados de 1800 había esclavitud en Estados Unidos y luego fue abolida. Entonces, ¿qué regulaciones hay de cómo tienes que tratar a tus esclavos? ¿Ok? Está bien si les estás pegando con un látigo para que hagan su trabajo más rápido o les provees un lugar donde vivir, le das comida, le das dignidad, ¿sí? Y intentas tener una buena relación. Pero uno dice, pero ¿cómo? Es esclavo, ¿cómo no lo dejas ir libre? Sí, pero eso es lo que vemos ahora. ¿Sí? Pero no es la sociedad en que se vivía acá hace 200 años. Entonces, lo mismo tenemos que ver a través de esos lentes la cultura del Medio Oriente antiguo, cómo se estaba viviendo, etcétera. Mujeres que eran tomadas cautivas en culturas paganas, las hubiesen utilizado, o sea, para diversión, ¿sí? En los bares, ¿sí? Tenerla ahí y pasársela entre los hombres, los soldados, en la cultura de la Torá, lo que intenta hacer es que no exista eso, que haya más dignidad, permitirle pasar ese periodo de luto, etcétera. Entonces, a lo largo de la para allá creo que vamos a ver varias cosas así que están relacionadas con el contexto temporal que estamos hablando. Mano Miguel, bienvenido. Gracias, Harold. Un saludo para todos. Estaba reflexionando en lo que decía Zvi, y lamentablemente la situación no ha cambiado del todo, porque yo recuerdo de narraciones recientes de las guerras, donde hay mucho dolor en muchas familias, porque los soldados cuando llegaron, estamos hablando ahorita de la guerra de Vietnam y de los mismos americanos, o de las guerrillas en Latinoamérica, cuando llegan y se toman un pueblo, y ellos van llegando y violando a todas las mujeres ahí. O sea, no tienen ninguna compasión de nada. Sí es notable que en esta porción Jehová da una instrucción muy particular. Hay que respetarla a pesar de la situación traumática por la que ella está pasando. Y eso aún hoy en día no se hace. Sabemos de sitios donde suceden todas estas cosas terribles. Pero avanzando un poquito, en los versos 18 a 21, me impacta mucho esta porción porque dice, cuando un hombre tenga un hijo desnaturalizado y rebelde, que no atiende a la voz de su padre ni a la voz de su madre y lo tratan de corregir, pero no les obedece, su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su lugar, dirán a los ancianos, este es nuestro hijo desnaturalizado y rebelde que no obedece, es libertino y borracho, y lo lapidarán con piedras y morirá. Terrible, ¿no? Terrible que los papás tuvieran que llegar a ese punto. Ahora, no hay ninguna narración en la escritura de alguien que hubiera tenido que llegar a ese extremo. No sabemos si sí hubo que hacerlo, porque de todas maneras en las familias aparecen ovejas negras y unos hijos que son unas calaveras, como decimos en algunos momentos, ¿sí? Terribles. Pero no sé llegar hasta ese punto, ¿no? Ahora, el mandamiento me parece está ahí con el propósito de hacer temer de los riesgos. O sea, mire, hijo, si usted sigue por ese camino, yo tengo esta alternativa. Yo puedo denunciarte y podemos llegar a esto. ¿Eso es lo que quieres? Entonces,
Y yo creo que eso funcionaba mucho para lo que es la disciplina y también es algo contextual a esa cultura. Hoy en día el niño ya se pone a llorar si le saca su tablet. ¿Sí? Claro, El rebelde le saco su tablet, eso es todo. claro. Y más dramático, los padres se niegan hoy en día a disciplinar a los hijos, porque prefieren ser amigos de ellos, y es lo que hemos oído tantas veces, no, es que yo quiero ser amigo de mis hijos, no, nosotros no estamos como padres llamados a ser amigos de los hijos, estamos llamados a ser las guías de ellos. Ellos tendrán sus amigos de entrar y salir y conversar a su nivel entre los chicos de su edad, pero la relación con nosotros como padres es única y si bien podemos tener un cierto tipo de confianza y apertura con ellos, no significa que nos bajamos al nivel de ser amigos donde perdemos autoridad sobre ellos, porque nuestra responsabilidad es modelar, ejercer la autoridad sobre ellos, guiarlos, educarlos, amonestarlos, disciplinarlos y equiparlos para enfrentar un mundo cruel y decadente, corrupto, el cual no se puede sacar victoria siendo amigo de los demás. Cierto. Y es que el sistema también ha decaído tanto que ahora las leyes, principalmente allá en Estados Unidos, eh, defienden, ¿verdad? Entre comillas, a los jóvenes, a los niños, que si algún padre va a aplicar algún tipo de corrección o, ¿verdad? Hablando de una corrección física, por ejemplo, el niño acude, llama a las autoridades y se terminan llevando a los padres presos, ¿verdad? Entonces, es terrible. Como, claro que sí, este mandamiento es bastante polémico, bastante fuerte. Extremo, y es Ujú. extremo, obvio. A ese extremo, correcto. ¿Cuántas veces, digo yo, vemos en la Torah palabras de parte de Jehová hacia el pueblo de Israel diciéndoles, esto ustedes lo van a hacer de esta manera, si no va a venir esta consecuencia, para que ustedes aprendan a temerme, para que ustedes aprendan a respetarme, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto en el transcurso de la lectura de la parashá cuántas veces vemos la intervención de Jehová eliminando a sectores del pueblo, ¿sí? Hombres rebeldes que se levantaron en contra de Moisés, en contra de Aarón, hablaron contra Jehová y Jehová mismo termina fulminándolos, ¿verdad? Y termina diciendo él, esto ocurre para que ustedes me teman, me respetan, ¿verdad? Entonces, yo lo veo aquí tal vez también una nota para los padres o para los hijos de que podamos aprender a respetar a nuestros padres y salirnos de esa rebeldía, ¿verdad? De ese mal caminar. Entonces, claro, bastante fuerte y no me imagino pues, tener que lidiar con una situación así con un hijo, con una hija. Entonces, por ahí se nos mencionaba también, rápidamente les menciono, decía el hermano Tzvi, ciertas leyes de aquel entonces y se nos habla de que cuando un hombre tuviere dos mujeres, también, ¿verdad? El tema de la poligamia. Entonces, algo Ajá. no común en nuestros días, excepto allá en el estado de Utah, creo que es verdad que se manejan, los mormones tienen como, o tenían, no sé si todavía mantienen Y esa entre los costumbre. árabes también es muy común entre los árabes Oh, tener ok. más de una mujer. Más de una mujer, ¿verdad? Entonces se maneja a nivel cultural y a nivel de ese tiempo, ese momento en el tiempo específico, de cuál debía de ser ese manejo. Y se nos dice que la primogenitura debía de ser dada al hijo de la esposa aborrecida por encima del hijo de la esposa amada. Esto en el caso de un hombre que tuviera dos esposas y una de ellas pues era aborrecida, si esta mujer aborrecida tenía el primer hijo, varón, entonces a él le correspondía la primogenitura, ¿verdad? Me hizo recordar el caso de Jacob con Lea y con Raquel, de cómo no fue ese el caso. Sabemos el por qué, ¿verdad? Porque se nos dice que Rubén, el primogénito de Lea, que era la mujer aborrecida, pues había transgredido, ¿verdad? El hecho de su padre. Entonces ahí hubo una. Y pero entonces tendría que ir al segundo, ¿no? Shimón. Bueno, ese es un muy buen punto, Tzvi. Ese es un muy buen punto porque en el caso de Jacob, pues pasó, sabemos que pasó a
a su hijo José o a los hijos de José incluso, ¿verdad? El caso Claro. de Efraín. Muy, muy interesante Ya. esa observación, ¿verdad? Pero bueno, Aunque hay que recordar también, Shimón y Leví se metieron en problemas cuando mataron a todos los de Shem, luego de que habían violado a Dina, y eso también fue un problema. Y le después tenés causaron pena. al Ujú. cuarto Yehudá, que sí recibió un papel especial de líder. Cierto, cierto, cierto. Entonces, interesante. A pesar de haberse metido con Tamara y todo este asunto, ¿verdad? Pero tienes toda la razón ahí. A Judá se le dio hasta el día de hoy, ¿verdad? Esa honra y esa corona literalmente, ¿verdad? Con la descendencia de Judá. Sabemos que bien. Y lo que hizo con Tamar igual no es algo que necesariamente estaba explícitamente prohibido, ¿sí? Pero es interesante cómo se dio porque él era el suegro, ¿sí? Pero hay una especie de levirato, como vemos también en estos pasajes de la Torá, que tiene que ver con el hermano tomando la posición de su hermano que murió, ¿sí? Con la Ujú, viuda. Esa es cierto. otra ley de la Torah que hoy no nos podemos relacionar con eso. Imagínate si tu hermano muere y tú te tienes que casar con la esposa de tu hermano, que probablemente ni la puedes pasar. La esposa de tu hermano, y Complicado. ahora te tienes que casar con ella. Esto recordemos si no tiene hijos, ¿ok? Ajá. Porque está esto también de tener que dejar descendencia y, bueno, muy importante también y cómo contrasta con el día de hoy. Ujú. Pero avanzando, habla de un buey extraviado o una oveja, cómo hay que devolverlo a tu hermano, no desentenderse de que ya vino una oveja a mi tierra y ahora es mía, ¿sí? También de ayudar a levantar un asno o un buey cuando se le cae a tu hermano, bueno, cosas que obviamente en la sociedad agraria podría aplicarse solamente, no en la sociedad moderna, solo en una minoría de nosotros. Acá algo interesante, como esto era en la sociedad del antiguo Medio Oriente, pero hoy está más vivo que nunca. Mirá, la mujer no se vestirá con ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestido de mujer, porque cualquiera que hace esto es una abominación al Señor. Y Travestismo. como hoy con toda la onda del trans, ¿sí? Es algo muy común que sucede, pero es algo que es una abominación en Israel. La Sí, identidad de una cosa, género tendría un problemita ahí con ese pasaje, tal vez, ¿verdad? Sí, antes de avanzar un poquito más sobre lo que mencionabas del buey y del asno, efectivamente, uno podría decir hoy, bueno, yo no tengo asno, no tengo toros, nada de eso, no me aplica el mandamiento. No, pero ¿qué tal si nosotros vemos el vecino que necesita empujar el carro o la señora que necesita cargar los paquetes cuando baja de su carro o entra al exacto. ascensor? O sea, sí hay muchas cosas que son el equivalente dinámico a eso que nosotros debemos hacer hoy. Y es que si yo me encuentro algo que sé que es de alguien, hombre, debo devolverlo y no que, qué bueno que me lo encontré y esto es mío. Entonces, sí hay una correlación de esos mandamientos que se pueden seguir aplicando hoy. Y respecto a Así lo es. otro que dices también, ¿no? Este asunto del travestismo que aparece como una cosa de la onda moderna, por favor, eso es viejo. Eso estaba en la escritura reglamentada desde hace miles de años, porque la tendencia del ser humano a ser pervertido ha estado ahí desde el Edén. Y por eso el Padre reguló las cosas de una manera muy clara y muy precisa. Entonces, bueno, a nosotros nos corresponde simplemente aplicar lo que está ahí. Es tan sencillo hacerlo, ¿no? Así es. A como encontramos leyes, mandamientos justos, como todos estos que ustedes mencionaban, también vemos cómo Jehová marca la cancha y le dice a Israel, ustedes no van a hacer seguir estas conductas que otros pueblos puede que sigan, ¿verdad? Ustedes no, ustedes se van a mantener santos, apartados, porque todos esos comportamientos son abominación para mí. Ustedes no van a ser partícipe de eso, ¿verdad? Y luego
nos encontramos con detallitos que yo creo que tienen una aplicación para nuestra vida, como decía el hermano Miguel. ¿Qué hacer al encontrar un ave sobre sus pollos y sus huevos? ¿Qué detalles, verdad? Nos da la Torá, nos dice, bueno, van a tomar entonces los huevos, van a dejar ir a la madre para que te vaya bien y prolongues tus días. Interesante, ¿verdad? Incluso tal vez esa ave, esa gallina, qué sé yo, eh, te va tal vez producir más huevos a futuro, así lo interpreto yo y yo digo, bueno, la parte de la sabiduría de Jehová, de tener cuidado de su pueblo y también de mantener como un orden en la naturaleza, ¿verdad? Que el hombre no vaya a cometer como esos abusos, ¿verdad? Me llevo los huevos, me llevo la gallina y me lo como todo y entonces ya después ya no hay como alimento para más adelante, ¿verdad? O sea, mantener como un balance, un equilibrio. Se nos habla incluso de leyes cuando se construye una casa para prevenir el derramamiento de sangre inocente, ¿verdad? Asegúrense de construir un pretil a tu terrado, dice. Mantener ahí que no se vaya a derrumbar eso, que no vaya a pasar una persona y entonces se vaya a derramar sangre. ¿Qué cosas más podemos encontrar como cosas tan detalladas en la Torah? Muy, muy interesante. Y luego se nos habla el tema de no hacer mezclas, ¿verdad? Con respecto a las semillas, con respecto al buey y al asno, con respecto incluso con las vestiduras. Como dice el hermano Tzvi, tal vez no una aplicación al día de hoy en términos de vestimenta, digamos, pero sí la aplicación de aprender a nosotros no tener como esa relación con lo que es inicuo, ¿verdad? Incluso enseñarle a nuestros hijos que no debemos de mezclarnos en el sentido de que delante de Jehová vamos a hacer bien las cosas y no creamos que podemos venir y mezclar conductas como hablábamos antes, ¿verdad? De que así como hacen el resto de las naciones, entonces nosotros vamos y nos mezclamos con comidas, con tradiciones, con costumbres, con fiestas, cuando el pueblo de Israel se le dijo, no, ustedes son un pueblo apartado, ¿verdad? No. Me parece, Harold, que ahí hay que rescatar el espíritu del mandamiento, porque uno se puede quedar solamente en la letra y entonces muchas cosas no aplican. Pero el espíritu del mandamiento, ¿cuál es? Que Jehová, como creador, en su autoridad suprema, estableció géneros, especies, cualidades y ciertas características para sus criaturas, y nadie mejor que él sabe cómo operan y cómo funcionan. Entonces, mezclar eso, que es lo que está sucediendo hoy con el cuento genético, si hoy usted se encuentra frutas mezcladas, vegetales mezclados y están apareciendo una cantidad de cosas nuevas, supuestamente porque tienen mejor capacidad nutricional, mejor riqueza alimenticia, pero están transgrediendo aquellas leyes naturales que él creó, que él estableció, y de hecho, no solamente esas mezclas, esos nuevos frutos son estériles. Lo mismo sucede con los animales, cuando se mezcla, cuando se cruzan un caballo con una burra o especies diferentes, que esos animales son estériles también, pretendiendo que sean más fuertes o sacar cierta ventaja. Pero el Padre estableció unos órdenes. ¿Y por qué los estableció así? Entonces, si bien no hay detalles que Él nos da de por qué hacerlo, nuestra responsabilidad es, bueno, respetemos eso, respetémoslo. ¿Por qué no cuidarnos de hacer esas mezclas? Ahora, aquí no se refiere, aquí no está hablando de que no se puede casar una persona de raza blanca con una persona de raza negra. No lo dice. Y no se trata de eso. Pero sí creo que nosotros deberíamos poner atención a todo eso. Por ejemplo, en los tejidos hoy hay una cantidad de materiales que salen que son de origen industrial, petrolero más bien, y que sí tienen incidencia en la salud de la gente. Producen alergias, producen reacciones, etcétera. Dice, bueno, ¿y por qué no usar cosas que son realmente naturales? ¿Por qué no volvernos a usar lo que son las cosas de algodón en lo posible, o de lino, o cualquier otra?
Pero no, si queremos nosotros estar en el último grito de la moda, entonces usamos cosas mezcladas y eso trae consecuencias en nuestras vidas. Así es, así es. Acá yo quiero resaltar, porque sé que se nos va acabando el tiempo y uno, hay tantos detalles ahí. Esta para allá es muy interesante. Yo creo que para todos los que siguen la para allá también lo lleva mucho a leer. Pues es interesante todos estos precedentes de cómo se regía la vida en el Israel antiguo. Y hay una parte central que también ha caído en desuso, lamentablemente, acerca de la virginidad. ¿Sí? En el 22:13 estoy. Eh, Cuando un hombre toma a una mujer, está esperando que esa mujer va a ser virgen. ¿Ok? Y si no encontrase evidencia de esa virginidad, entonces puede demandarlo al padre. ¿Ok? Eh, entonces, luego, si hay evidencia de que sí era virgen, ¿ok? Y esto obviamente es muy vergonzoso, me imagino, para la doncella, ¿sí? Para tener que ir por todo esto. Pero luego uno puede llevar la evidencia, el padre, a los ancianos de la ciudad, que es el tribunal, los jueces, y decir, yo di a mi hija por mujer a este hombre y él tiene aversión. Y entonces lo acusa de una conducta denigrante, diciendo, no he hallado en tu hija evidencias de virginidad, pero aquí están las evidencias de virginidad de mi hija. Y extenderán la sábana los ancianos de la ciudad. Entonces ellos tomarán al hombre y lo castigarán por cuanto propagó mala fama a una virgen de Israel. Y le impondrán una multa de 1 kilo de plata. Y ella será su mujer, y esa es la peor parte para ella, porque ahora él se la quería sacar de encima, pero no, te la quedas. No la podrá despedir toda su vida, no la puede divorciar por querer difamar a una virgen de Israel. Entonces, ¿en qué lugar preponderante estaba el tema de la virginidad, que hoy en día es absolutamente lo contrario? ¿Sí? Es noche y día. Pero si es asunto de verdad, que no había evidencia de virginidad, ¿okay? Y él luego va, el que se casó con ella, y dice, ella no era virgen, me la diste de segunda mano. Entonces la sacan a la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la apedrearán. ¿Escuchaste eso? Porque hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. La Torá ve a esta persona como alguien que ejecuta maldad. ¿Ok? Entonces, es el criterio de la Torá, no es mi criterio. ¿Ok? Cuando Yeshua dijo que ni una yud pasará de la Torá, ¿ok? Él está diciendo, él conocía este mandamiento y todos los otros también. ¿Ok? Y bueno, y después hay ciertos casos acerca de si alguien toma una mujer por fuerza también. ¿Ok? Y temas, habla también de las relaciones conyugales. Esta es la para allá en donde se da la carta de divorcio. ¿Sí? Que Yeshua dice, Moisés les dio la carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones. Está en esta para allá también. ¿Okay? Entonces, mucho también con las relaciones entre cónyuges, tanto como relaciones con nuestro prójimo. Así es, así es. Yo quería tal vez rescatar ahí rápidamente, antes de ya ir concluyendo, el tema este, podríamos verlo incluso desde una perspectiva de honorabilidad para las vírgenes, ¿verdad? Entonces, ese valor que se le da a la virginidad, más bien, yo no lo veo como algo machista, tal vez como si lo verán otras personas, es que la Torah es como machista, es que Dios es como machista. No, no, aquí más bien lo que se está dando es como una honra a esa virginidad de las mujeres de hijas de Israel, ¿verdad? Y hermano Miguel, por favor, sí, claro. Sí, bueno, veo que el tiempo ya se nos está acabando igual, pero en el capítulo 23, verso 18, no sé si me les adelanto, llama la atención que allí se habla de
que no se traerán al templo ni dádivas de prostitutas, ni precio de perro llevarás a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, pues ambos son abominación a Jehová tu Dios. Y la primera lectura de que no traerás precio de perro, uno siempre piensa en la mascota que tiene, ¿no? Como si no puedo llevar precio de perro, no puedo vender el perro y llevar ese dinero para allá. ¿A qué se refiere eso? ¿Por qué aparecen los perros ahí? Y según el contexto, esto parece que es una referencia más bien a la prostitución masculina, o sea, al caso de los varones homosexuales que eh, estaban ganando dinero con el ejercicio de esa profesión, igual como se consideraba la prostitución una profesión, y ese dinero no se puede traer, no se debía llevar al templo. Y entonces en la escritura en múltiples partes, incluso en el Nuevo Testamento, se habla que ni los perros, ni los mentirosos, ni esto, entrarán en el reino de los cielos. De nuevo, está hablando de este caso de los varones homosexuales, ¿no? O sea, la escritura sí tiene una posición muy clara al respecto. Tiene mucho sentido porque el mismo pasaje, el 17, dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel, ¿verdad? E inmediatamente entra en el tema de los perros, ¿verdad? Muy, muy, muy acertado, hermano Miguel. Y luego, bueno, ya para ir concluyendo, además de una cantidad de mandamientos que nos encontramos por ahí, se nos habla de mantener el aseo dentro del campamento cuando Israel iba a la guerra. Me llamó mucho la atención ese pasaje, ya que dice que Jehová mismo andaba en medio del campamento para librarlos y por lo tanto debía mantenerse santo, apartado, ¿verdad? Puro en ese aspecto. Y bueno, ya después se nos habla del tema de las finanzas, incluso cómo se debía de manejar el tema de los intereses, cobro de intereses entre los hermanos, entre el extranjero. Se nos habla también de cuando se hacía voto a Jehová y diferentes maneras de tener cuidado del pobre, del necesitado, como el caso de Ruth. Y bueno, muchos otros aspectos también se nos mencionan ahí, la prohibición del secuestro y la pena de muerte, el manejo de la lepra por parte de los levitas, bueno, muchos otros aspectos. Creo que ya vamos a dar por concluido esta parashá. Les motivamos, hermanos, a que ustedes puedan hacer lectura de la misma. Nuevamente, esta parashá inicia en Deuteronomio 21:10, concluye Deuteronomio 25:19, cargada de mandamientos e instrucciones de parte del Altísimo. Hermano Etzbi, hermano Miguel, muchísimas gracias por compartir este espacio con la audiencia del Club de Miembros de Un Rudo Despertar. Así que damos por concluido esta sección. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Shalom. Shalom.